queremos agradecer a todos los que podemos congregarnos y reunirnos en este domingo, Día del Señor, aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, como los que están aquí presentes. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Es mi deseo que el amor del Padre, la presencia del Espíritu Santo y el abrazo de nuestro Señor Jesucristo se manifiesten en todos y cada uno de ustedes. Definitivamente estamos viviendo una época sumamente cambiante. Estamos viviendo una época sumamente cambiante. Y la gran pregunta es cómo podemos mantenernos estables en tiempos tan cambiantes. ¿Cómo podemos nosotros encontrar estabilidad y mantener nuestra estabilidad en tiempos tan variables? Y gracias a la palabra del Señor, hoy escucharemos el consejo de cómo nosotros podemos mantenernos estables. Y para esto, qué mejor que la carta del apóstol Santiago. En el capítulo número 1, vamos a leer los versículos del 6 al 8. Y la escritura dice: asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Diga conmigo, solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Tremenda palabra del Señor a través del apóstol Santiago para nosotros hoy. ¿Cómo poder mantenernos estables? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en momentos tan cambiantes y variables? Vaya si esta pandemia no ha sido cambiante. Y parece precisamente que lo único que es constante, como han dicho por ahí, es el cambio, y en esta pandemia se ha demostrado. ¿Cómo podemos nosotros permanecer firmes? Pues el apóstol Santiago comienza diciendo que lo primero que usted y yo debemos de asegurar es que nuestra fe sea solamente en Dios. Que nuestra fe esté establecida solamente en Dios y no dudemos. Y no dudemos. Por ahí podemos comenzar a encontrar la estabilidad que necesitamos en tiempos cambiables. Asegurarnos de que nuestra fe esté solamente en Dios y no dudemos. Es fácil poner nuestra fe en los canales que Dios utiliza para bendecir nuestra vida y desviar nuestra mirada de la fuente. La fuente es una. Los canales son muchos. Y Dios ha estado usando posiblemente un canal de bendición en tu vida quizá ya por algunos años. Y aunque las cosas se complicaron en el tiempo de pandemia, en ese canal que Dios ha provisto para tu bendición pudiste encontrar cierta estabilidad en un trabajo, una empresa que soportó la pandemia sin tener que hacer reducciones de personal. Quizás sin tener que hacer reducciones salariales, o quizás sí lo hizo, pero hasta cierto punto la estabilidad de repente de la empresa donde estás, del trabajo que tienes, te permitió decir: qué bueno que en esta empresa las cosas, pues si no están excelentes, van bien. Y yo tengo mi trabajo asegurado. Eso podría cambiar de la noche a la mañana. Y si nuestra fe está puesta allí y no tenemos claro, como dice aquí Santiago, que nuestra fe debe estar solamente en Dios, nos puede tomar de sorpresa y traer nuestra vida abajo. Y la gran pregunta podría ser, si se fuera el caso, que nos quedemos sin el trabajo. ¿Y por qué, Señor? Y yo que te amo, y yo que te sirvo. ¿Por qué? Porque pensamos que esto es lo único a través de lo cual Dios puede proveer para nuestra vida.
Y perdemos de vista que nuestra fe debe de estar solamente en Dios. Elías tuvo momentos en los cuales seguramente disfrutó de grandes manjares. Elías tuvo momentos seguramente donde disfrutó de comodidad, donde muchas cosas que él podía desear le rodeaban y le llegaban sin problema alguno. Pero hubo un momento donde Elías no tenía todo eso. Y en más o menos 40 días, el Señor le pudo demostrar que Él era su proveedor y su sustentador en las situaciones o momentos más complicados o difíciles de poder superar. Y esto fue en un espacio donde el Señor le llevó y le tenía agua, le tenía carne, le tenía un lugar donde descansar. ¿Por qué? Porque las circunstancias no eran las que proveían a Elías, sino que Dios, el Dios de las circunstancias, proveía a este a través de distintos canales. Pero Dios es nuestra fuente y esto es algo que debemos de tener claro. Quiero que lleves tu mente hacia atrás y pienses en momentos difíciles donde algo donde podía estar tu confianza se vino abajo. Quizá en ese momento era el mejor trabajo que podías pensar tener. ¿Verdad? Un trabajo soñado o en un bonito espacio, lugar, empresa, oficina, con un salario que llenaba o quizás estaba por encima de sus expectativas, pero de repente un día te encontraste en tu casa sin tener que ir ahí porque simplemente el trabajo había terminado. La empresa había cerrado. Quizá por X o Y razón te habían despedido. Y en ese momento te viniste hacia abajo y pensaste, ¿ahora qué voy a hacer? Pero hoy estás en una situación distinta, diferente. Y hoy ves eso como un proceso. Y creo que eso es algo muy importante que no tenemos que dejar de ver. Nuestra vida como un proceso en el cual Dios está trabajando. Y lo que necesitamos es asegurarnos de que nuestra fe esté solamente en Dios y no dudar. Y aquí viene la clave de por qué muchas veces no logramos lo que en nuestro corazón es bueno desear, pero por alguna razón no logramos. Dice, y no duden, porque aquí está el resultado o lo que obtienen aquellos que dudan. ¿Qué obtienen los que dudan? Nada. Y dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida, dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Cuando nuestra fe se viene abajo y nosotros dudamos, dice la Escritura, que esto es igual a una persona que tiene su lealtad dividida. La palabra nos dice entonces que cuando dudamos somos como una ola de mar, empujada por los vientos, va y viene y en ningún lado se detiene. Tienes o tenemos tantas dudas y nos mantenemos vacilantes. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de la sabiduría de Dios, ni tampoco tenemos nuestra fe solamente en Él. Es importantísimo entonces que nosotros mantengamos nuestra fe en el Señor y no dudemos. De lo contrario, Santiago dice que nuestra lealtad se verá dividida entre Dios y el mundo, entre Dios y las circunstancias. En algunas traducciones, Santiago 1:8 nos habla un poquito más sobre esta lealtad dividida y la traduce como doble ánimo. Aquel que tiene su lealtad dividida, aquel que duda, es de doble ánimo. Y la palabra de donde viene doble ánimo es la palabra griega que significa de dos almas. De dos almas. Vea qué interesante esto. Y esta persona, o cuando estamos en esas circunstancias, somos empujados en diferentes direcciones opuestas. Y es ahí donde vacilamos o somos indecisos en cuanto a qué solución, qué camino o qué decisión tomar.
Una de las caricaturas que yo crecí viendo, y los que tienen mi edad o cerca de por ahí van, recordarán, era las caricaturas de Tom y Jerry. Esa eterna persecución entre ese gato y ese ratón. Y yo recuerdo en alguno de esos capítulos a un Jerry que es, no recuerdo exactamente qué pasa, pero recuerdo allá vagamente que tiene un problema entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y recuerdo que aparecen dos ratoncitos ahí en su cabecita, uno blanco y uno rojo. Uno diciéndole que haga las cosas buenas, el otro diciéndole que no, que haga lo que él quiere, ¿verdad? E incluso el ratoncito rojo se atreve a irle a pegar al blanco, ¿verdad? Y él está en esa lucha entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y creo que esa es una muy buena ilustración para entender lo que está diciendo aquí la Escritura. Quien duda es como se encuentra en esta situación, con dos fuerzas peleando y que están tirando en dirección totalmente opuesta una de la otra. Necesitamos entonces establecer, asegurarnos de que nuestra fe esté solamente en Dios y no dudar. Porque cuando dudamos tenemos nuestra lealtad dividida. Por un lado queremos creerle a Dios y poner toda nuestra confianza en Él. Pero por el otro lado vemos las circunstancias y las circunstancias nos arrastran a considerar que lo que vemos es lo que realmente es. Al final el asunto es, dice el apóstol Santiago, que esas personas no deberían de esperar nada del Señor, pues su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Cuando nuestra lealtad se divide entre Dios y el mundo, estamos como si tuviésemos, dice acá, de acuerdo al origen de la palabra en griego, obedeciendo a dos almas. Una que quiere hacer de acuerdo a la fe, creyéndole a Dios, y otra que quiere hacer de acuerdo a las circunstancias, creyendo a lo que ve en el mundo. El doble ánimo crea una vida espiritual inestable. Y por eso es que considero que muchos en esta pandemia sucumbieron a esa vida de doble ánimo. Y sabe, hay cosas muy interesantes que debemos de ver con respecto a una vida de doble ánimo. Cuando estamos viviendo una vida de doble ánimo, este estilo de vida bloquea nuestras oraciones y nos evita recibir la sabiduría de Dios. Cuando estamos viviendo una vida de doble ánimo, estamos bloqueando, nos estamos autosaboteando nuestras propias oraciones. Y esto evita que recibamos sabiduría de Dios. Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere llevarte a través de un proceso donde cuando nuestra fe está segura solamente en Él, podemos encontrar en toda circunstancia siempre más de alguna oportunidad. Siempre más de alguna oportunidad. Necesitamos entonces establecer nuestra fe solamente en Dios. Y cuando lo hacemos, nuestras dudas pueden disiparse porque siempre vamos a tener una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte sabiduría. Dios quiere darme sabiduría. Dios quiere darnos una palabra sobre la cual podamos establecer nuestra fe. Y entonces nos encontramos en esa situación de repente sin trabajo, de repente nuestras deudas han crecido, de repente nuestro estado emocional está confuso, está intranquilo, la enfermedad ha llegado, las dificultades están presentes y no sabemos qué hacer. Pues el apóstol Santiago no nos deja solamente ahí.
Sigue diciendo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Y luego sigue hablando de la importancia de la fe, pero debe de pedirla con fe. ¿Qué cosa debemos de pedir con fe? Sabiduría. Sabiduría, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Una vez más, refuerza que el que vive una vida sustentada por la duda no llegará a ningún lado. Y si alguno de ustedes en momentos de crisis no sabe qué hacer, entonces pida sabiduría. ¿A quién se la vamos a pedir? Al Señor. Y me gusta eso, porque Él está asegurando algo de parte del Señor que usted y yo podemos confiar. Y es que Él dará sabiduría. Él nos dirá qué hacer. Y dice, porque Dios da a todos. ¿A quiénes da? ¿A cuántos da? A todos. Te da a ti, me da a mí, nos da a todos sabiduría. Y me gusta esto. En abundancia, sin hacer ningún reproche. Tú puedes entonces pedir y decir, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Demando de ti sabiduría. Y dice que el Señor nos dará en abundancia sin hacer ningún reproche. Y luego vuelve a decir, pero pida con fe. No puedes pedir sabiduría y decir, pero saber si a mí el Señor me la va a dar. Yo creo que el Señor le da a fulano, a mengano, seguramente le da a gente importante, pero a mí no sé si me dé. No, dice que pida sin dudar, que pida con fe. Y nos recuerda, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado para el otro. Si estás pasando por un tiempo difícil en este momento, hoy la palabra del Señor quiere decirte, no estás solo. Las personas alrededor nuestro están siendo afectados por la pandemia y nosotros también estamos experimentando los efectos de la pandemia. Y muy probablemente esto ha ocasionado daños en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro estado mental, físico, emocional. Y cuando leemos los medios o escuchamos las noticias, podemos quedar en medio de mucha incertidumbre y tener más preguntas que respuestas sobre qué irá a hacer. No sé si fue ayer o antier, conversando con alguien me decía, es que dicen que esto fácil va a ir regresando a la normalidad allá por el 2024, ¿verdad? Porque siguen saliendo más y más virus de COVID reforzados. Ahora hasta los nombres y los títulos que le están dando a estas nuevas cepas, ¿verdad? Son así como, se recuerda de cuando uno quería hacer algo grande, decía, es que esto es poderoso. Pero después salía alguien y decía, esto es súper poderoso. Pues ahora algo así está pasando con el COVID, ¿verdad? Ya no es solamente COVID, ahora es el COVID ultra, ahora es el COVID no sé qué. Y pareciera que este monstruo es difícil de matar. Y cuando tú escuchas todo esto, dice hasta el 2024, ¿qué debo de hacer? ¿Debería de estudiar? ¿Debería de emprender? ¿Debería de hacer algo? Y todas esas dudas que vienen a nuestra mente tienen una respuesta cuando vamos delante del Señor y le decimos, Padre, tengo preguntas, no sé hacia dónde ir, quiero que tú me des sabiduría, pues mi fe está en ti y en lo que tú me digas que debo de hacer. Dios no está reteniendo la sabiduría. Él da sabiduría a quien se la pida. ¿Le hemos pedido sabiduría al Señor sobre cómo manejarnos en esta pandemia y lo que reste? Porque mire, hay tanta incertidumbre.
Y hace unos días se anunciaba que en Israel declaraba vencido el COVID, ¿verdad? Y que ya no había obligación de usar mascarillas, iban a tener unos eventos multitudinarios y le iban a mostrar al mundo que el COVID estaba derrotado. Pues hace unos días salió la noticia de que de parte del ministerio están diciendo que por favor usen la mascarilla. ¿Verdad? Ya no es así como hay que tener su cuidado. ¿Sabe por qué? Porque los que confían en el Señor, dice la Escritura, los que confían en sus propias fuerzas, los que confían en el poder de sus carros, los que confían en la fuerza de sus caballos, dice la Escritura, caerán. Por eso podemos nosotros pedir sabiduría al Señor sobre cómo manejarnos en este tiempo de pandemia. Le hemos pedido sabiduría al Señor sobre qué hacer con respecto a aquellos que tenemos hijos en edades escolares, preguntarnos por su futuro y saber hacia dónde ir, dónde colocarlos a estudiar, qué hacer. Hace unos días, hablando con estas personas, nos contaban que habían colocado a su niño en una escuela tipo lo que se llama homeschooling, la escuela en el hogar. Lo habían tenido que sacar del colegio donde estaba. Mientras otros están luchando por mantenerlos allí. Y dice, oramos y sentimos paz de sacarlo y tenerlo en casa. Él da sabiduría a quien se la pida. La Escritura nos dice que el rey Salomón, uno de los hombres más ricos y exitosos de la vida que jamás ha existido, tenía todo lo que necesitaba y todo cuanto hubiese querido en la vida. ¿Cuál era el secreto de su éxito? No es que fuera el rey Midas. ¿Recuerda usted la historia, oye usted la historia del rey Midas? El rey Midas se le aparece una especie de hada o dios de los deseos. Y él le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo cumpliré. El rey Midas, que era un rey avaro, codicioso, le dice, pues permite que todo lo que yo toque se convierta en oro. Aquella hada o aquel ser que concedía los deseos le dice, ¿estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí, porque una vez te lo conceda, no podrás renunciar a ello. Y él dice, pues ¿y quién querría renunciar a algo así? Y le es concedido su deseo. Y muy feliz llama a su hija, ¿verdad?, para compartirle. Y cuando su hija llega, dice que él le da un abrazo y su hermosa hija se convierte en una estatua de oro. Acongojado pide un vaso de agua y cuando toma el vaso se le convierte en una pieza de metal. Quiere comer y la comida al tocarla se convierte en oro. Y él se da cuenta de su grave error. Y sabe que a veces nosotros pensamos de cierta forma que esa podría ser nuestra solución, el dinero. ¿Por qué? Porque pensamos que el dinero lo compra todo. Pero hay muchas cosas que el dinero no puede lograr en nuestra vida. Y por eso, más deseable que el oro es la ley del Señor. Es la sabiduría que viene del Señor. Y Salomón lo entendió. Cuando el Señor se le aparece como a Midas, Salomón, en lugar de pedir riqueza, en lugar de pedir la vida de sus enemigos, y el Señor se lo dice, has sido inteligente porque no has pedido riquezas, ni tampoco has pedido la vida de tus enemigos. Y aquí hay algo bien interesante. Vea que la sabiduría trae un regalo completo. Por cuanto no pediste todo esto, sino que pediste sabiduría y entendimiento, lo que no pediste se te dará. Y así fue como él tuvo poder, riquezas, comodidad. Pero
Todo esto derivaba de su capacidad de tomar decisiones sabias y de su deseo de honrar a Dios, quien le había dado todo lo que él tenía. La sabiduría entonces nos ayuda a aprender de cualquier problema que estemos experimentando, nos ayuda a encontrar soluciones, nos hace enfocarnos en la salida y nos ayuda a tomar todos los desafíos para que nosotros al final salgamos mucho más fuertes y desarrollados. Dios quiere que tú y yo aprendamos en este tiempo de crisis. Dios quiere que tú y yo establezcamos nuestra fe en Él. Y por eso le digo, qué bueno, usted está en la dirección correcta. Aun cuando hoy haya venido, porque qué aburrido seguir encerrado. Qué bueno que decidió venir acá. Qué bueno que decides poner este programa y edificar tu vida, porque otros están tomando decisiones contrarias en el día del Señor. Santiago sigue diciendo en el versículo 25 del capítulo 1, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidando lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Nuestra fe establecida en el Señor, pidiendo de Él sabiduría y haciendo lo que Él nos manda, podrían ser hoy lo que podríamos denominar las 3 llaves del éxito. Termina diciendo, porque si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre. ¿Cuál es la ley perfecta que nos hace libre? Dice Samuel 22:31. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. La palabra del Señor entonces es la ley perfecta. Si la ponemos en práctica y no la olvidamos, entonces dice, Dios te bendecirá por tu obediencia. Necesitamos entonces no solamente escuchar esta palabra, sino además ponerla en práctica. El que estemos viniendo no es garantía total de que seamos bendecidos. La garantía viene por hacer o poner en práctica lo que aquí escuchamos. Y en estos días, ¿sabe? Yo meditaba mucho en el hecho de que estemos acá, de que hayamos podido retomar nuestras reuniones presenciales, de que Dios nos haya cuidado en el tiempo de pandemia. Y decía yo, y hasta cierto punto llegamos a este lugar sin mayor esfuerzo, y creo que eso fue una provisión de parte de Dios, pero también en cierto momento nos hemos acomodado. Nos hemos acomodado y hemos estado dejando que el agua nos impulse en lugar de nosotros buscar movernos por nuestra fuerza puesta en el Señor. Hay algo muy interesante con respecto a esas naves que se llaman veleros. No tienen una máquina, no tienen un motor. Se mueven únicamente por la fuerza del viento. Pero aquí hay algo bien interesante. Yo siempre pensé, pero ¿y cómo hacen para que el viento los lleve? Porque es fácil, ¿verdad? Uno pone un barrilete, lo eleva y el viento lo lleva, pero es difícil querer que el barrilete regrese en un viento contrario. ¿Cómo hacen esas naves? Pues tienen el entendimiento y la sabiduría para aprovechar que el mismo viento que los lleva sea el mismo viento que también los trae. No es otro viento, ellos no pueden cambiar de dirección el viento. ¿Qué hacen? Aprovechan la misma fuerza, pero ellos hacen un cambio en la dirección de sus velas y de su quilla, de su timón. Y pueden con la misma fuerza del viento que los llevó, pueden con esa misma fuerza del viento regresar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros estamos solamente dejando que el viento nos lleve, pero nosotros podemos avanzar aún con el viento en contra cuando nuestra confianza está puesta en el Señor. Fíjese que este jueves pasó algo interesante con los hombres.
No hemos dejado de hacer nuestro Zoom ahí los jueves, leer un libro, y aunque el grupo no ha sido muy numeroso, hemos sido muy constantes. A mí me tocó una clase precisamente en ese horario y ese día en la universidad y me había ausentado. Pero de repente empecé a ver un chat como con 30 mensajes. ¿Y qué pasó aquí? ¿Verdad? Y lo que veo es que están armando una reunión en la iglesia y que están preguntando que va a ser una reunión de paches y que cuántos se van a comer y que si los quieren con chile o sin chile y que quién pone el pan y que quién pone el café. Y yo dije, yo me tengo que agregar a esto. Porque ¿quién se niega a un buen pache? Y el jueves estábamos acá, reunidos a las 6 de la tarde. 10 hombres estábamos aquí reunidos. 10 hombres y 40 paches. Porque algunos pedimos hasta para llevar. Y pasamos un buen tiempo. Aquí hay algunos de los que estuvimos. Pasamos un buen tiempo, nos reímos, hablamos, nos olvidamos por completo del tema de la pandemia y fuimos fortalecidos a través de la plática. Pero sabe que mientras estaba aquí sentado y trabajaba yo en colaborar para servir la mesa y todo, empecé a ver algunas cosas que me empezaron a hacer sentir incómodo. Y es el hecho de que cuando yo llegué dije, vamos aquí a armar nuestra cocina para que en nuestro templo tengamos un espacio que esté bonito y que sea útil y que nos sirva a todos lo más pronto posible. Vamos a poner gabinetes y vamos a poner aquí mobiliario para que en las reuniones tengamos un espacio adecuado donde los que quieran y los que necesiten tener una reunión aquí tengan de todo. Y cuando yo entré a la cocina, vi nuestro microondas en un par de banquitos plásticos, un tablero lleno de cosas. Y sabe, me empecé a sentir triste. ¿Por qué? Porque dije, yo lo podría hacer, pero he estado viendo que cuando llega el fin de mes, lo que ingresó salió y no tenemos, incluso este último mes, quiero decirles que quedamos por debajo de lo que generalmente ingresaba y gracias a un poquito del mes pasado se logró cubrir. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Y sabe qué está pasando? Que nos estamos moviendo por lo que el viento está haciendo, en lugar de decir, vamos a ir a donde el Señor nos diga que nosotros debemos de llegar. Y entonces yo pienso, ¿cómo decirle a la iglesia, miren, vamos a hacer esto si estamos en una época difícil? Y esta palabra empezó a hablar a mi vida. Las cosas más importantes y trascendentales en nuestra vida las hemos logrado en tiempos o épocas difíciles. Jamás hemos logrado o conseguido lo que hoy tenemos, de lo cual nos podemos sentir con cierto orgullo saludable, porque teníamos las oportunidades. No compramos casa, aquellos que hemos comprado, porque en ese tiempo nos ganamos un buen cachito de la lotería y con eso la enganchamos. No. El día que nosotros con Claudia nos animamos a comprar casa, no teníamos. Gracias al Señor y de eso espero posiblemente hablemos la semana que viene por aquellos que están ahí, que nos ayudan a crecer en nuestra fe, que nos ayudan y nos impulsan por la... ¿Ha visto usted esos trampolines de donde se tiran los clavadistas? Pues hay gente que es buena para empujarlo a uno allí, llevarlo a uno ahí, empujarlo para que uno se tire. Y uno de ellos fue mi suegro, ¿verdad? En su momento, Marlon, la casa se ve bonita, el lugar está bonito, entrale, créanle a Dios, hombre, no tenés un cheque, deja algo. Y yo le digo a Claudia, si cargamos chequera, esperando no cargar, fíjense, seguramente esto es de Dios.
Y dice, pues aquí anda la chequera en la guantera del carro. Y todavía le digo, no, pero la casa que yo quiero ya está vendida. La ubicación que nos gustó ya está vendida. Entonces mejor no es acá. Y le digo al joven, si se desocupa esta casa, entonces me avisa, le entramos. Eso fue un domingo. El martes me llama y dice, don Marlon, los señores que habían reservado la casa, dice que les salió un trabajo en Brasil y que se van a vivir a Brasil y que ya no quieren la casa. Y yo le digo a Claudia, ¿qué hacemos? Hacemos cuentas y pensamos, eso es muy duro, eso es muy difícil. Pero por el otro lado, ¿sabe? Teníamos una fe de que un día íbamos a tener una casa a la que pudiéramos llamar nuestra, aunque después de 20 años sea realidad. Y hace unos días encontraba una hoja del banco. Ha sido un tiempo difícil. Han habido meses donde quizá faltando 15 días, una semana, he pensado, ¿y de dónde? ¿Y ahora cómo? Pero ¿sabe qué vi a través de ese estado de cuenta del banco? Que han pasado 11 años. 11 años desde ese primer cheque y hasta el día de hoy no hemos tenido ni un solo atraso. Y no lo hicimos porque hubiésemos tenido el dinero, lo hicimos porque tuvimos fe. Cada una de las cosas de las cuales tú hoy te puedes sentir satisfecho o decir, esto lo tenemos, y puedes decir, y lo hicimos cuando no teníamos, lo hicimos cuando solamente era un sueño, aún casarse. Todos quisiéramos o hubiésemos querido casarnos en las condiciones soñadas. Casa pagada, incluye garage con vehículo, con dos. Cocina equipada, sala y cuartos amueblados, y cuando tengamos eso entonces nos casamos. Nos cansamos porque eso no va a llegar. Pero cuando nos casamos creyéndole a Dios, nos juntamos, esas cosas que pensamos tan cercanas, tan lejanas, empiezan a ser cercanas. ¿Por qué? Porque cuando establecemos nuestra fe en el Señor y solamente en Él, y no dudamos, y no tenemos una lealtad dividida, y no vivimos una vida inestable, sino que estamos creyendo en el Señor, entonces su palabra dice que Él actuará por nosotros. Y que si no sabemos a la hora de tomar la decisión hacia dónde ir, qué hacer, le podemos pedir sabiduría a Él, porque Él nos la dará. ¿Por qué nos resulta tan difícil confiar en el Señor en tiempos de crisis? ¿Cómo puede esto limitar nuestra vida y lo que logramos? ¿De qué manera espera Dios que tú y yo le pidamos sabiduría? ¿Necesitas sabiduría hoy? ¿Necesitas sabiduría hoy? No sabemos nada acerca del futuro. Recuerdo tanto esa canción que cantaban mis padres. Nada sé sobre el futuro. Desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes, mi fe, quieran opacar. Las nubes oscuras de la pandemia, de la falta de oportunidad, que nunca hay falta de oportunidad. Leíamos un libro en una de mis clases con mis alumnos. Decía que la palabra crisis en chino es sinónimo de la palabra oportunidad en nuestro idioma. Porque toda crisis trae escondida en sí una oportunidad. Y son aquellos los que tienen fe y en fe piden sabiduría al Señor, los que encuentran que Dios es la fuente y que todo aquello de lo cual gozamos o recibimos algo bueno es un canal que Dios provee.
y que aunque los canales se cierren, la fuente es inagotable y de Él siempre vendrá. Así de que yo quiero animarle a que retomemos sueños. Yo quiero animarle a que nos entusiasmemos. Yo quiero animarle a que no le creamos a las circunstancias, que establezcamos nuestra fe solo en el Señor. Y sabe, la fe es acción. Usted no puede decir es que yo creí y no recibí nada. ¿Qué hiciste después de creer en fe? ¿Qué hiciste? Porque la fe sin obras, dice el mismo apóstol Santiago, es como si ésta no tuviese vida, es muerta. Así de que yo quiero animarle. Como iglesia no podemos seguir solamente siendo llevados por el viento a donde éste nos quiera llevar. Porque cuando somos guiados por el Señor, iremos a donde Él nos quiera llevar, aun cuando esto implique ir en contra de las circunstancias. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por este tiempo. Si tu vida en esta pandemia emocional, física, financiera ha estado estable, agradécele al Señor. Agradécele al Señor. Si has estado viviendo complicaciones, busca que tu fe esté solamente en Él. Y no permitas que te mueva, entendiendo que Él es tu proveedor, tu sustentador, y que Él tiene de ti misericordia, y que Él trae para tu vida estabilidad y una oportunidad para que veas su gloria. Bendecimos a aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que usted es parte de esta congregación y que usted, al igual que todos y cada uno de los que estamos acá, puede ser parte de ese equipo de hombres y mujeres que aún en medio de circunstancias difíciles no niegan su fe al reconocer que todo lo que recibimos proviene de Dios y reconocen entregando sus diezmos y sus ofrendas. Si no sabe cómo hacerlo, contáctenos, encontraremos una manera de que usted pueda cumplir con esta responsabilidad que además es una bendición delante del Señor. Y los que estamos acá en casa, decimos: Señor, gracias. Tú también puedes terminar dando gracias al Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo de pandemia pude descubrir que tú eres la fuente de mi provisión y eres una fuente inagotable. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén.